Dios les bendiga en esta noche. Es bueno estar nuevamente conectados para poder compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Me da gusto saber que escuchas y ves lo que este vaso inútil puede compartirte. Quisiera, para empezar, que hiciéramos una oración y que sea Dios el que teja su palabra y nos pueda dar a cada uno de nosotros la porción que hemos de necesitar. Amado Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde, noche, Señor, y te agradecemos la oportunidad de estar reunidos alrededor de tu altar para pedirte que tú seas quien vengas y nos des a cada uno de nosotros la porción del pan que hemos de necesitar, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de incertidumbre donde la gente tiene miedo. Aún tu mismo pueblo, Padre mío, tiene miedo ante todo esto que está pasando. Señor, sabemos que nada ha escapado de tu plan, sabemos que nada ha escapado de tu propósito, que todo lo que tú escribiste en tu libro se está cumpliendo, Señor, y que nosotros formamos parte de eso que tú escribiste. Por ello, en esta noche te ruego que tú abras nuestros sentidos, abras nuestro entendimiento y puedas mostrarnos tu verdad a través de la palabra, que en esta noche podamos hablar y que tú puedas compartir el pan al alma y al espíritu de cada uno de mis hermanos que estén y vean y escuchen, Señor, esta noche tu mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén, Señor. En el libro de Apocalipsis nosotros estudiamos las revelaciones de lo que ha de suceder, porque la palabra Apocalipsis significa revelación, y es una revelación de lo que va a suceder. No ha sucedido, pero va a suceder. Y en esta noche quisiera compartirte acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre las diferentes vestiduras que se van a usar en la eternidad. Para ello quiero empezar en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 11. Realmente está hablando de la gente que va a alcanzar este tipo de vestimentas espirituales. Ahora, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11: y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este pasaje encontramos el primer tipo de vestiduras que la gente usará en la eternidad. Estas vestiduras son espirituales. Estas vestiduras no se adquieren cuando llegas al cielo. Es en esta vida donde tú adquieres lo que vas a necesitar para la eternidad. Haz de cuenta que en esta tierra tu vida personal es como juntar los útiles que vas a necesitar para ir a la escuela. De la misma manera, todo lo que uno pueda adquirir espiritualmente en este tiempo no nos va a ayudar aquí, nos va a ayudar allá, aunque también nos va a ayudar aquí. Pero déjeme compartirle. Dice que les fueron dadas sendas ropas blancas. Esta palabra ropas blancas, que es la primera que aparece en el libro de Apocalipsis, en griego es estole. Y esa palabra estole significa un equipo, una estola o única túnica o una túnica larga, como marca de dignidad, larga, ropa larga, vestido, vestidura. Ese es el primer tipo de vestidura que la palabra de Dios menciona que se va a ver en el cielo. El segundo tipo de vestiduras lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4. Y dice la palabra de Dios: y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Ahora, aquí volvemos a encontrar la palabra ropas blancas, solo que este grupo de gente
creció espiritualmente un poco más. Por lo que el significado de esta palabra ropas blancas cambia totalmente, porque la palabra ropas blancas en este capítulo 4, versículo 4, es gimatión. La palabra griega es gimatión y significa ponerse un vestido interior y exterior. Significa capa, significa un manto, una ropa, un vestido, una vestidura, vestirse. Si usted se da cuenta, estole y gimatión son dos palabras totalmente diferentes. Pero también en este mismo libro, pero yéndonos entonces al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en el versículo 7 y en el versículo 8, dice la palabra de Dios: alegrémonos y démosle gloria, alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado. Se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque ese lino es la recta conducta del pueblo santo. Este pasaje fue tomado de la Biblia, Dios habla hoy. Y si usted se da cuenta, en este pasaje habla de un vestido de lino. Es muy diferente a la palabra estole, a la palabra gimatión, porque este vestido que la esposa va a usar es un vestido de lino fino. Ahora, le decía hace un momento, estos vestidos se adquieren aquí en la tierra. Usted fue llamado, fue invitado, toda la iglesia cristiana es invitada a formar parte de la esposa del Cordero. Pero no toda la iglesia va a ser la esposa del Cordero, porque a lo largo de nuestra vida vamos haciendo decisiones. Algunos nos acercan más a la cruz, algunas nos alejan más de la cruz. Y en base a ello, entonces cada uno de nosotros adquiere este tipo de vestiduras. Déjeme decirle, le estoy tratando de hablar de un camino donde se habla de crecimiento. Estamos hablando del crecimiento, pero crecimiento no en cuanto a sabiduría, no en cuanto a cuánto puede usted memorizar de la Biblia. Lucifer sabe mejor la Biblia que usted y que yo. Prueba de ello es cuando Jesús estaba en el desierto y dice que el diablo usó la Biblia, usó la palabra para atacarlo, porque el diablo conoce mejor la Biblia que usted y que yo. Así que no se trata del conocimiento de la palabra, sino que el crecimiento tiene que ver con el practicar esa palabra, con el que practiquemos en nuestras actitudes esta palabra que nosotros escuchamos. Déjeme decirle y déjame empezar. Entonces, dice la palabra de Dios: alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tanto en la versión 1909 como en la versión Biblia, Dios habla hoy. Usa la misma palabra, preparado o aparejado. Y déjeme decirle lo que significa la palabra preparado. La palabra preparado es una palabra griega que significa prepararse, preparativo, proveer y hacer. Y esto me lleva entonces a tratar de compartir con usted que la esposa de Jesucristo se prepara, y prepararse implica el trabajo que se requiere para ir a una boda. Si nosotros lo habláramos en el lado natural, cuando usted lo invitan a una boda, imagínese, trata de comprar zapatos nuevos, trata de comprar una falda si es mujer, un pantalón si es un hombre, trata de comprar algo nuevo para llegar a la boda, trata de llevar un regalo para llevárselo a los novios. Ahora, imagínense los novios con cuanta más razón, desde la mañana, el día de la boda, se arreglan, se preparan, se van a bañar, mandan a bolear los zapatos, el traje es nuevo, la camisa es nueva, el vestido es nuevo, todo es nuevo. De tal manera que cuando llega la novia a la iglesia y el novio también, lucen impecables.
porque el novio y la novia se tienen que preparar. Y esta preparación precisamente tiene que ver con el hecho de que la esposa del Cordero aprendió y entendió, porque necesitamos ser sabios, porque necesitamos aprender a entender, porque para entender hay que aprender. Déjeme explicarle. La palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 8 al 10 dice: ¿mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Y esto me lleva entonces a decirle, cuando usted y yo nacimos, en el momento en que usted y yo nacimos, usted y yo nacimos con un corazón lleno de pecado. Usted y yo nacimos con suciedad dentro de nuestras vidas. Ahora, dice en Apocalipsis que la esposa se preparó. ¿Qué quiere decir eso? Que la esposa entendió de qué se trataba caminar con Dios, de qué se trataba caminar al lado de Dios. Mucha gente cree, piensa, se imagina que con el simple hecho de venir a la iglesia cumplió su parte. Déjeme decirle, no. El hecho de que usted venga a escuchar una predicación no va a cambiar este corazón. El hecho de que usted vaya a la convención no cambia este corazón. El hecho de que usted escuche al mejor de los predicadores para usted y para su criterio no va a cambiar la condición de su corazón. Porque lo que su corazón necesita es una transformación. Y esa transformación ningún pastor se la puede dar. Esa transformación, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, es la sangre de Jesucristo y es el nombre de Jesús. Y eso me lleva entonces a decirle lo que dice este pasaje. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Hay muchas doctrinas, hay muchos criterios, hay muchas interpretaciones, pero lo que sucede cuando usted acepta a Jesús, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, es que dentro de nosotros fue colocada una semilla de vida. Dice otro pasaje más adelante, Juan, cuando estaba hablando con Nicodemo, dice que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar, fíjese bien, no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que aceptar a Jesús es el principio de un caminar. Es el inicio de un nuevo caminar. Cuando usted acepta a Jesús, es un nuevo camino. Y en ese camino es un camino de crecer para que Cristo sea formado dentro de usted y dentro de mí. Nosotros para ello usamos el tabernáculo del Antiguo Testamento. Los 7 muebles del tabernáculo hablan del crecimiento espiritual que cada uno de nosotros debemos de adquirir. Porque el crecimiento espiritual se obtiene cuando usted se pone a trabajar con su corazón
carnal. Y usted me dirá, hermano, pues no que ese es el trabajo del Espíritu Santo y de la sangre del Cordero y del nombre de Jesús. Sí, ese es el trabajo de ellos, pero eso a mí me hace ver que yo también necesito trabajar. ¿Con qué? Con este corazón carnal. Déjeme ir más adelante. Cuando nosotros empezamos el caminar, nosotros nos encontramos dos muebles. Nosotros nos encontramos el altar de los sacrificios y el segundo mueble que encontramos es el lavacro. Estos dos muebles estaban en un lugar que se llamaba el atrio. En ese lugar del atrio, la gente traía sus sacrificios para que el sacerdote ofreciera el animalito que la gente traía. Dependiendo del pecado, era lo que la gente traía. Pero es aquí donde empieza el caminar, porque cuando usted empieza a caminar con el Señor, hay una etapa que se le conoce como el primer amor. En ese primer amor, usted no es consciente en un sentido de todo lo que el Espíritu Santo, de todo lo que el fuego del Espíritu Santo, de todo lo que el Señor Jesús empieza a hacer en su interior. Hay una euforia, hay un gozo, hay un deleite, hay un placer hacia las cosas de Dios. Es un placer que no encontramos ya en ningún otro lado. Ahora, déjame decirle qué significa eso. Significa que usted está recibiendo todo lo que Dios tiene para usted como un don o como un regalo. Es un regalo. Usted viene a la casa de Dios, usted quiere amar a toda la gente, usted quiere hablarle a toda la gente del Señor. Usted no entiende por qué se pelean los hermanos, usted no entiende por qué los hermanos no se quieren perdonar, no se quieren acercar el uno al otro. Usted solamente tiene corazón para estar en la presencia de Dios y se deleita y se deleita y se deleita y se deleita, y usted dice: wow, qué fantástico es la presencia de Dios. Sí, ese es un don, ese es un regalo. Pero de repente llega un día en que aquello desaparece. Y cuando aquello desaparece, dice uno: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque ya no siento lo que sentí antes. ¿Qué me está pasando? ¿Ando mal? ¿Estoy en pecado? ¿Qué me está sucediendo? No le está sucediendo nada. Lo que pasa es que ahora Dios, como su Padre, quiere ayudarlo a que usted crezca. Es como cuando usted tiene a su bebé y de repente el bebé, usted ve que cuando están chiquitos se la pasan acostados, pero de repente se quieren enderezar, de repente se quieren enderezar, de repente se quieren enderezar. Y cuando su hijo se sienta, para usted es una euforia, es una fiesta, porque el niño ya se sienta. Cuando el niño se para, no, olvídese, es una locura. Ay, mi hijo, ya crees, ya se para solito. Ay, ya va a caminar. Y no sabe la profecía que está usted dando. Porque cuando empiezan a caminar y el niño trae vida, llega el momento en que usted dice: ay, ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo crezcamos. Pero para ello usted tiene que aprender, usted tiene que entender. El entendimiento tiene que ver con la vista. El entendimiento tiene que ver con la capacidad de poder ver. Número uno, que Dios lo ama. Dios nunca lo va a dejar de amar. Dios lo ama. Pero es que ya no siento la presencia del Señor. Sí, ya no la siente porque ahora Dios lo está llevando al otro lado. ¿Sabe a qué lado? Al lado de la práctica. En otras palabras, que en lugar de ser alguien que traiga su ofrenda, quiere que usted aprenda a ser un sacerdote. Primera de Pedro lo dice: mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido, linaje santo.
Porque el anhelo de Dios es que usted y yo crezcamos. Y en ese crecimiento significa que tengo que dejar de ser niño, que tengo que dejar las cosas que son de niño para empezar a adquirir. Déjeme decirle la diferencia. Un niño es dependiente de sus padres. Un niño depende de que sus papás lo bañen, de que sus papás lo arreglen, de que sus papás le den de comer, de que sus papás lo atiendan, de que sus papás estén con ellos. Pero cuando su hijo empieza a ir a la primaria, la historia es diferente. Yo recuerdo a mi hijo cuando lo llevábamos a la secundaria, cómo se enojaba que lo lleváramos. Ya, no me lleven, déjenme aquí. Y es que la secundaria estaba a dos cuadras de la iglesia, allá en Guadalajara. Y recuerdo que mi hijo decía, no quiero que me lleven. Y está bien, ya llegó el momento en que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya no lo llevamos, porque empiezan a crecer. Porque una de las características cuando un hijo crece es que empieza a hacerse responsable. Empieza a hacerse responsable de sí mismo. Empieza a hacerse responsable de su tarea. ¿Por qué no de su comida? ¿Por qué no de los trastes? ¿Por qué no de lavar su ropa? ¿Por qué no de acomedirse a hacer el quehacer de la casa? De tal manera que esa responsabilidad le va a ayudar cuando crezca y se vuelva un adulto. Porque ese es el propósito de la vida. Y es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos del altar de los sacrificios y del lavacro, recordamos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, porque es Jesús quien le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, el nacer del agua y del Espíritu no te lo da ni la amistad con el hermano más espiritual, ni te lo da la amistad con el hermano más carnal. Esa transformación, porque crecer es igual a transformar. Crecer es igual a ser transformado. Y es ahí en donde se sienta la base del crecimiento. ¿Qué es lo que nos hace crecer? La sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos hace crecer? El fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace crecer? Las aguas del nombre de Jesús. Pero todo eso no lo encontramos cuando venimos y nos sentamos a cantar o a escuchar una predicación. No, eso lo experimentamos cuando trabajamos espiritualmente. Déjeme compartirle. Como cristianos tenemos dos tipos de trabajo. Tenemos un trabajo natural y tenemos un trabajo espiritual. Hay iglesias o habemos iglesias en donde nos enfatizamos por tener gente a cargo, gente con cargos. Pero es gente que no ora. Pero es gente que no trabaja espiritualmente con su corazón. Déjeme compartirle. ¿Qué es trabajo natural? Leer su Biblia. Leer su Biblia. Platicaba con mi esposa con este programa de 40-10-10. Es impresionante. 40 días orando todos los días a las 10 de la noche por 10 minutos. Yo le decía a mi esposa, bendigo a Dios por los hermanos que impulsaron esto, que son los hermanos Juárez. Pero por el otro lado, ¿cuánta pobreza espiritual hay en nuestra vida? Que nos digan, hermanos, oren 10 minutos, cuando la oración debería de ser parte de nuestra vida. Cuando el trabajar, leyendo la palabra de Dios, debería de ser. Miren, hermanos, estamos en una etapa en donde la tecnología ha crecido de manera impresionante. Nos venden los CDs de predicaciones.
Puedes descargar predicaciones, puedes descargar audios de predicaciones de quien tú quieras. Puedes meterlos a tu celular, puedes traer tus audífonos y cuando sales a algún lado, a las tortillas, a la tienda, cuando sales a algún lado, puedes salir con ello y empezar a escuchar. Hay incluso la Biblia hablada, de tal manera que te leen libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo de toda la Biblia. De tal manera que en la noche tú puedes ponerte tus audífonos para no interferir con las elecciones con los que vives, y tú puedes empezar a escuchar la palabra de Dios, porque, hermano, es la palabra de Dios la que nos cambia. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15 versículo 5: vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos limpia. ¿Sabe cuál es la batalla más intensa en nosotros como cristianos? Son nuestros pensamientos. Y la única manera de que nuestros pensamientos sean limpiados, sean transformados, es cuando usted y yo empezamos a leer la palabra de Dios. Y eso es trabajo. Es impresionante ver a hermanos que el día de hoy no se pueden dormir, pero usan la Biblia para dormirse. Porque dicen: hermano, cuando yo empiezo a leer la Biblia me da sueño. Y uno dice: ¿cómo está eso? Sí, a este hombre viejo no le gusta leer la Biblia. A este hombre viejo no le gusta ser un siervo abad. Por eso, cuando empecé, te hablé sobre 3 tipos de vestiduras. Porque cada uno de nosotros va a adquirir en la eternidad una de esas 3 vestiduras. Cada uno de nosotros. Unos se conformarán con el ropaje sencillo, otros se conformarán con las ropas dobles, pero habemos otros que estamos detrás del lino fino. Pero para ello, hermano, nosotros tenemos que trabajar. La segunda cosa con la que nosotros trabajamos, hermano, es ayunando. Realmente ayunando. Es quebrantando nuestro orgullo. Hermano, por muchos años uno ha sido cristiano y Dios nos ha tenido que llevar a diferentes experiencias para poder comprender y para poder entender, como lo dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabía usted que cuando oye predicaciones, sabía usted que cuando está escuchando música, sabía usted que cuando está leyendo, escuchando la Biblia hablada, realmente está alimentando su alma y su espíritu y está trabajando? Porque hay una naturaleza equivocada que no quiere. Esa naturaleza equivocada en los celulares crea archivos ocultos, en donde se pone música, en donde se ponen videos, en donde se ponen imágenes, en donde se ponen cada cosa que guardan en el celular. Pero hay programas para bloquearlos y que nadie los vea, más que uno. Y pone uno una contraseña enorme. ¿Por qué? Porque es algo secreto. No, secreto para Dios no. Será secreto para tu papá, será secreto para tu esposo, para tu esposa, será secreto para la gente, pero no para Dios. Y entonces, hermano, con esto que te estoy empezando a compartir, tenemos que entender que no solamente es venir a un culto, porque la siguiente parte en la que yo trabajo naturalmente dentro de la iglesia es compartiendo. Es compartiendo. Dice por ahí un rabino judío que el compartir es la mejor manera de curar nuestra miseria ambiciosa. Porque por naturaleza somos ambiciosos. Por naturaleza solo pensamos en nosotros. ¿Ves lo que está pasando en nuestros días? Nos están pidiendo guardarnos en casa. Platicaba con alguien, porque es lo que uno va aprendiendo. Todos nos vamos, a todos nos va a dar. Porque por eso se llama pandemia. Porque a todos nos va a dar. Pero no todos tenemos el mismo sistema de defensas.
Los que somos diabéticos, nuestro sistema de defensas está bajo. Quiere decir que cuando venga alguien con COVID y nos toque y nos salude y tengamos relación con la persona, corremos el riesgo nosotros de enfermarnos. Y si es un joven de 20 años al que el que me saluda, también le da el COVID y a los dos nos llevan al hospital, lo están diciendo ya el día de hoy. Que entre el joven de 20 y el hombre de 60, ¿a quién le van a dar el respirador? Porque no hay suficientes. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Por la imprudencia. Porque tenemos una naturaleza ambiciosa, sumamente egoísta. Y el compartir nos ayuda a curar nuestra ambición. El compartir, el que tú compartas. Hermano, por ahí leía, tú no sabes lo que la gente trae en su vida. Tú no sabes lo que la gente viene arrastrando. Tú no sabes de aquella joven. Tú no sabes nada de aquel joven que en su infancia fue violado y le destruyeron su vida. Y no puede decírselo a nadie porque es una vergüenza para la persona. Pero ¿sabes el sentimiento de culpa que trae esa persona sobre su propia vida? Ni siquiera te lo imaginas. Y así hay mucha gente que viene. ¿Cuántos hermanos crees que vienen a la iglesia que han caído y caen y caen y caen? ¿Y sabes cómo se sienten? Se sienten de la patada. ¿Sabes qué es lo que yo tengo que hacer? Si estoy trabajando espiritualmente, tengo que compartir. ¿Qué compartir? Una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Si tú lees el libro de Nehemías, si tú lees el libro de Esdras, si tú lees el libro de Daniel, cuando ellos oran, dicen: Señor, nosotros hemos pecado, y ellos se incluían. Nosotros hemos echado a nuestras espaldas tus palabras, nos hemos rebelado, porque se hacían uno. ¿Sabes por qué? Porque compartían. Pero eso es un trabajo que tú y yo no podemos. Es la sangre de Jesús la que lo puede hacer. Pero no solamente es eso, también el levantar el nombre. Eso es trabajo natural que nosotros tenemos que hacer dentro de la iglesia. ¿No se ha dado cuenta que mucha gente viene a la iglesia y empieza a entregarse y entonces de repente le das un cargo y por su cargo se olvida de su trabajo natural? Ya no llega a orar. Ya no llega, ya no lee su Biblia. Ya está parado porque tiene el cargo. ¿Y sabes cómo trata a la gente? ¿Sabes cómo trata? ¿Sabes cómo habla de la gente? ¿Sabes cómo habla del pastor? ¿Sabes cómo habla de los demás? ¿Por qué? Porque es una persona que dejó de trabajar. Y una persona que no trabaja es una persona que no va a crecer. Es una persona que no va a madurar. Porque cuando nosotros estamos hablando de crecer, de ser transformados, estamos hablando también de madurez. Por eso en la iglesia se ha detenido el que los cristianos maduren. Están tan ensimismados por tener un cargo, por estar acá arriba en la plataforma, por tener un nombramiento, porque sean conocidos. Hermano, eso no importa, créemelo, eso no importa absolutamente nada. Un día les decía, una de las cosas que a mí me va a emocionar, porque he conocido santos de Dios que en verdad viven una vida de santidad. Llegan a la iglesia, se buscan su rincón y empiezan a orar. Tú los ves llorar, tú los ves derramar sus lágrimas. Empieza la alabanza y levantan sus manos y empiezan a danzar y empiezan a girar y empiezan a decir y empiezan a bendecir el nombre y empiezan a levantarle el nombre. Acaba la alabanza y aunque son hermanos que se congregan en una iglesia donde hace mucho calor, los hermanos ahí
están sentaditos sin salirse a la tienda 10, 20 minutos para tener una botella de agua y quedarse allá afuera tomando la botella de agua. No, allá están los hermanos, allá están con su esposa, con sus hijos. Acaba el servicio y se van. Y son hermanos que tú los ves con la escoba, con la cubeta, con el trapeador. Son hermanos que los ves que dicen: hermano, ¿puedo hacer talento? ¿Cómo ve? Mire, hace falta esto. ¿Cómo ve? ¿Me permite trabajar para decirle a algunos hermanos que trabajemos y vamos a comprar esto que nos hace falta? Y uno dice: bendito Dios por esos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esos hermanos, cuando lleguemos de ahí arriba, créanme, van a ser llamados por el Rey. Y muchos de ellos van a escuchar la voz del Rey que les diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y son hermanos que tú ni siquiera los conociste. Y son hermanos que cuando caminaron ni siquiera los conociste. Pero en ese día, imagínate, delante de toda la creación, escuchar del Señor mismo: buen siervo fiel. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron el trabajo, ellos entendieron sobre el crecimiento espiritual. Pero no solamente trabajan en lo natural, también trabajan en lo espiritual. ¿Y sabes de qué manera trabajan? Orando. ¿Qué significa orando? Bueno, déjame ver si llegamos hasta ese punto. No solamente ellos llegan a interceder y tú los oyes: oh, 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 oh. Y son soldados que saben trabajar y saben trabajar en oración. Hermano, estamos en días en que muchos cristianos hemos dejado de crecer. Hemos dejado de crecer porque hemos dejado de trabajar. Pensamos que con llegar al culto, pensamos que con saber los pecados de alguien, déjeme decirle, saber los pecados de alguien no te hace mejor que él. Saber los pecados de alguien no te hace santo. Lo que te hace santo es el trabajo personal en tu vida, en tu corazón, dentro de ti. Porque dice Pablo en Romanos: tú que dices a otros que no roben, ¿robas? Tú que dices y te jactas de lo que otros hacen, lo mismo haces tú. ¿Por qué? Porque el punto de crecer tiene que ver con el trabajar con nuestro corazón carnal. Tiene que ver con el hecho de que necesitamos, hermano, necesitamos, Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y la palabra contaminan significa hacerse inmundo. Santiago dice: si tú hubieras guardado toda la ley y ofendes en un solo punto, eres hecho culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Y si tú no cometes adulterio pero matas, eres igual de transgresor que aquel que cometió otro pecado. ¿Por qué? Porque hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Precisamente es la que tú escoges. ¿Cómo escoges tú actuar con la gente? ¿Cómo escoges tú tratar al hermano? ¿Cómo escoges tú tratar? Hermano, déjeme decirle, escuchaba por ahí a alguien que predicaba y decía: cuando tú eres educado, porque hay gente que es muy educada, hay gente que trata: oh, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Y todavía nos atrevemos a decir eso. Y cuando esa persona se da la vuelta, empezamos a hablar de esa persona. Decía esta pastora, dice: ¿no te has dado cuenta que tu educación es hipocresía? Y que la hipocresía es igual
a cualquiera de los pecados que transgreden la ley de Dios, porque todos somos culpables delante de Dios. Y precisamente uso todo esto porque mira, la palabra Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esta, de las cuales los denuncio. Como ya les he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, en Mateo dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen. Y aquí dice en este pasaje que los que hacen tales cosas, en otras palabras, son personas que dejan salir su naturaleza, que no quieren trabajar con su naturaleza, que no les interesa transformar su naturaleza. Porque como saben la vida del hermano, como saben la vida de la hermana, como saben los pecados, como saben las fallas de la gente, se escudan en las fallas y en los pecados de la gente, olvidando que todos hemos de estar delante de Dios y que Dios nos va a juzgar de manera personal. No por lo que nos hicieron, no por lo que vimos que alguien hizo, no, Él nos va a juzgar precisamente por eso, porque Él nos va a decir: si tú viste que salía todo eso, ¿por qué no trabajaste para que no saliera? Por eso dice Apocalipsis 19, y su esposa se ha preparado. ¿Qué quiere decir que se ha preparado? Que trabajó. ¿Para qué? Para crear un muro para que aquello no salga. ¿Cuál es ese muro? Precisamente la sangre de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo y las aguas de su nombre. Yo no puedo detener lo que sale. Yo no puedo detener. Hermano, cuando usted y yo vamos, hablando ahorita de lo que mucha gente está comentando hoy, que ya deberíamos estar en la convención, hermano, por algo Dios nos tiene aquí. Por una razón, porque Dios siempre va a probar nuestro corazón. En su plan, Dios escribió que Él iba a probar nuestro corazón. Cuando Moisés habla en Deuteronomio del pueblo, dice: acordarte por dónde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte lo que había en tu corazón. Hermano, lo único que Dios está haciendo y ha hecho y no se ha detenido y va a seguir haciendo es mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo? ¿O ya te quedaste estancado y estás dejando que esto salga? La ira, la maledicencia, el odio, y que brote y que brote. Pero es que son bien hipócritas. Es que el hermano fulano es bien hipócrita. Y es que el hermano perengano es bien hipócrita. Y es que aquel hermano, yo sé las cosas de aquel hermano. Y es esto y es lo otro y es aquello. Déjame decirte algo. No estamos jugando en la iglesita. Y Dios se va a encargar de darnos la oportunidad de hacer negocios con Él o atenernos a las consecuencias de. Hermano, crecer espiritualmente tiene que ver con madurar, tiene que ver con ser transformado. Mire, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 19. Déjeme decirle a dónde lo lleva el trabajar espiritualmente. El trabajar espiritualmente lo lleva a un punto del camino. No trabajar espiritualmente
lo lleva a otro punto del camino. Dice Jeremías 31:19, porque después de que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Hermano, cuando Dios nos rescató a todos nosotros, a cada uno de nosotros en su tiempo, lo primero que Él ha querido es que cada uno de nosotros sea consciente de sí mismo, sea consciente de lo que hay en su interior. En todos nosotros no hay justo ni aun uno. Cuando tú te jactas de lo que hizo el hermano, cuando tú te jactas de lo que hizo la hermana, hermano, déjame decírtelo, tú llevas las mismas semillas en tu corazón. Tú llevas la misma maldad en tu corazón. Porque hay gente que cree que si, yo ya soy salvo, jamás peco. No, si pecas, te enfureces, te violentas, y cuando estás sumamente furioso, eres capaz hasta de matar. Porque todos traemos las mismas semillas. Y entonces dice el profeta, porque después de que me convertí, ¿sabe para qué es trabajar espiritualmente? ¿Sabe para qué es trabajar? ¿Sabe para qué es venir a la casa de Dios? ¿Sabe para qué es en mi casa leer la palabra de Dios? Cuando voy en el camión, voy leyendo un libro, voy escuchando la palabra o voy escuchando alguna predicación. ¿Sabe cuál es la finalidad de eso, hermano? En que el Señor se encuentre conmigo, para que Él convierta mi corazón. Yo no lo puedo convertir. Yo no puedo, no tengo ninguna capacidad. No hay ningún ser humano que tenga la capacidad de transformarse, porque el único que nos puede convertir es el Espíritu Santo. Hablábamos el domingo, Pedro y Judas. Los dos traicionaron a Jesús. Los dos se equivocaron. Los dos actuaron mal. Pero cuando Pedro negó al Señor y lo maldijo, dice que Jesús volteó a verlo, porque Jesús siempre va a venir a buscarnos para que cambiemos la senda en la que hemos decidido caminar. Jesús va a venir a visitarnos cuando Él está viendo que estamos caminando en una senda equivocada. Y va a venir a buscarnos y nos va a llamar y nos va a hablar y nos va a hablar y nos va a buscar y nos va a hablar y nos va a buscar y nos va a hablar. ¿Sabes por qué te caen gordos los predicadores muchas veces? Porque es el Señor que te está hablando para que regreses al camino. Pero no te das cuenta porque estás enojado. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que el único que puede trabajar y transformar lo que hay en tu vida es el Espíritu Santo. No hay nadie más. Escucho a algunos consiervos: ¿para qué lloras si no cambias? Yo no tengo el poder de cambiar. Pedro no tuvo el poder de cambiar. Aún cuando Jesús resucitó, hay dos ocasiones en que Pedro se fue del camino. Se quería ir del camino y Jesús tuvo que ir por él. ¿Sabe cuándo acabó todo eso? Cuando subieron al aposento alto y descendió el Espíritu Santo sobre Pedro. A partir de ese momento, Pedro fue convertido. Porque cuando tú eres convertido, entonces tú empiezas a ver tus pies, empiezas a ver tu corazón, empiezas a ver que todo lo que hay en ti no es santo, no es limpio. ¿Y sabes qué haces entonces? ¿Sabes qué haces? Aprendes a arrepentirte. Aprendes a venir a los pies de la cruz a decirle al Señor: Señor, no soy lo que debería de ser, no hago lo que debería de ser. ¿Puedes ayudarme, por favor? La palabra convertir
significa regresar al punto de partida. En otras palabras, estoy creciendo en la práctica. Vino una situación, me equivoqué, actué como no debía, me enojé, grité, hablé mal, insulté. ¿Qué tengo que hacer? Regresar al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La cruz. Tengo que regresar a la cruz. Tengo que regresar a la cruz a decirle: Señor, me equivoqué en el camino, por favor, puedes perdonarme. Señor, por favor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, por favor, puedes ayudarme. Vas a llegar a tu casa y vas a abrir tu Biblia, vas a agarrar tu cuaderno y vas a empezar a decirle: por favor, Señor, háblame. Háblame porque quiero ser convertido. Háblame porque quiero ser la esposa. Háblame porque quiero ser transformado. Y entonces, dice la palabra, me avergoncé y me confundí. Porque entonces entiendes que llevas el pecado que llevaron tus padres, que llevaron tus abuelos, que llevaron tus bisabuelos, que llevaron tus tatarabuelos. Y así, si vamos hacia atrás, cada uno de ellos tuvo su oportunidad. No sabemos si la aprovecharon o no hasta que lleguemos ahí arriba. Pero en este tiempo es nuestro tiempo, hermano. Por eso dice el profeta: me convertí. Tú me convertiste. ¿Por qué me convertiste? Porque insistí. Dijo Jesús: ¿quién de vosotros tendrá un amigo, el cual, si llegare alguien a visitarle y no tuviere nada que comer, y ese amigo saliere y empezare a tocarte a la puerta? Oye, ¿tienes algo, por favor? Vino alguien de lejos, y no tengo nada que darle. ¿Puedes compartirme algo? Dice Jesús: ¿acaso no saldrá y le compartirá algo para que deje de estarlo fastidiando? Nosotros no lo fastidiamos, pero Él quiere ver hasta dónde eres capaz de llegar. Hay gente que es llevado a situaciones y falla, y falla, y falla. Y les decía en estos días: fracasar no es caer. Fracasar es caer y no levantarte. Eso es caer. ¿Has caído? ¿Has fracasado? Corre a la cruz. Corre a la cruz, porque lo dice ese canto: a tus pies arde mi corazón. A tus pies es donde encuentro. ¿Por qué? ¿Encuentro qué? Encuentro el perdón, encuentro el amor. Porque entonces comprendo y entiendo que el único que podía condenarme me perdonó. Pero eso es para empezar a crecer. Porque crecer, hermanos, hay muchos de nosotros, y empiezo por mí, que estamos tan cortos de crecer espiritualmente, que somos tan cortos. Mire, Apocalipsis 19, 7 y 8. Su esposa se ha preparado y se le ha permitido vestirse. Fíjese la palabra: se le ha permitido vestirse. Quiere decir que ella trabajó para obtener el lino fino. Y en las bodas ella se pone el vestido para presentarse ante su amado. Y mire la diferencia. Apocalipsis 6, 9 a 11. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Sabe dónde estaban, hermano? Debajo del altar. Y si usted ve en el tabernáculo, ¿sabe dónde estaban? Hasta abajo. ¿Fueron salvos? Sí. ¿Aceptaron a Jesús como su Salvador? Sí. Pero nunca crecieron espiritualmente. Nunca su corazón fue transformado. Nunca su corazón fue convertido. Déjeme explicarle por qué. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Una de las características principales de los que no han crecido son dos palabras típicas. ¿Por qué? Y la segunda palabra, ¿hasta cuándo? Y lo que denota las almas que están debajo del altar es que nunca crecieron. Porque la palabra ¿por qué? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo? Primeramente el viernes quiero compartirles de ello. Una de las características de nuestra naturaleza carnal que echa a perder la obra de Dios se llama impaciencia. La impaciencia es la demostración de que no estás creciendo, es la demostración de que no estás trabajando. ¿Por qué? Porque no has entendido de qué se trata, ni tu vida, ni lo que está pasando sobre esta tierra. Cuando hablamos de esto que viene, hermano, yo leo en las redes sociales: mi casa está protegida por la sangre, el Señor nos protege, el que habita el abrigo del Altísimo. Hermano, el problema no somos nosotros. Si en este momento a mí me da un infarto y caigo muerto, yo no tengo ningún problema hacia dónde voy. Pero allá afuera hay gente que necesita que tú y yo les compartamos esperanza. ¿Sabes que un promedio de 12 personas diarias se suicidan? ¿Sabes qué significa suicidarse? ¿Sabes qué significa que la persona llega al metro y se para a la orilla del convoy? Y cuando ve que el metro va a entrar, se avienta. ¿Sabes la angustia? ¿Sabes la desesperación para ellos? ¿Qué los hizo llegar a ese lugar? El otro día leía un jugador de fútbol americano en Estados Unidos. Lo contrataron para otro equipo, lo querían contratar para otro equipo y le aumentaban el sueldo a no sé cuántos millones de dólares. Y él no quiso. Todos respetaron su opinión. Y él compró un terreno enorme, no sé cuántas hectáreas, no me viene a la mente, pero salió en un reportaje en una de esas revistas importantes en Estados Unidos. Y se dedicó a sembrar. O sea, él sembró. Con lo que había ganado, sembró. Cuando cosechó cuando cosechó todo lo que había sembrado, lo vendió. Y con lo que le dieron de dinero, compró despensas. Se subió a su camioneta. Y en Estados Unidos hay lugares donde vive la gente de la calle. Y fue a la gente de la calle y les empezó a repartir despensas a cada uno de ellos. Y él decía, llegaron a entrevistarlo, creo que era el Time, llegaron a entrevistarlo y le dijeron: ¿por qué haces eso? Es gente que está en la calle. Y él decía, y se me quedó muy grabado, lo leí hace algunos años, dice: esa gente que está en la calle, no todos son alcohólicos. Hay personas que se divorciaron y cuando les quitaron todo, perdieron el deseo de vivir y se fueron a la calle. No todos son drogadictos ni alcohólicos. Hay otros que perdieron su trabajo. Hay otros que ya no pudieron pagar su casa. Hay otros que enfrentaron el dolor y el enfrentar el dolor los hizo abandonarse e irse a la calle. Los que hemos vivido en la calle sabemos lo que es vivir en la calle. Sabemos lo que es que llega la noche y a veces con tu estómago vacío y la gente, en lugar de
Darte un taco no es obligación, pero te ven y se hacen a un lado. Y hay una sensación que solo los que hemos vivido en la calle lo sabemos. ¿Sabe qué necesita este mundo, hermano? Necesita una esperanza. Necesita que le demos esperanza. ¿Y sabe quiénes son los indicados para darles la esperanza? Somos usted y somos yo, con nuestro saludo. Tú no sabes, cuando tú le digas a alguien: ¿cómo está, vecino? Buenos días. Vecino, Dios le bendiga. Me ha pasado, porque para nosotros son palabras a veces tan comunes, pero me he encontrado con gente en la calle cuando le he dicho: Dios le bendiga. Y esa gente ha venido y me agarra la mano y me dice, y me lo ha dicho: ¿sabe? Me ha dado el mejor regalo para este día. Y me he quedado, porque cuando usted me bendice, no se imagina cómo necesito de Dios. Y uno dice: wow. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, Dios nos sigue cuidando y nos sigue protegiendo, diferente a la gente que no lo conoce. ¿Sabe qué es lo que la gente que no conoce a Jesús, sabe qué necesita de nosotros? No necesita el legalismo ni la religiosidad. Necesita que le extienda la mano. Necesita que le diga: vecino, buenos días. Vecina, buenos días. ¿Sabe qué, vecina? Mire, son días difíciles. No hice mucha sopa, pero le comparto la mitad de mi sopa para que la comparta con sus hijos, vecina. Que Dios les bendiga y que puedan encontrar a Jesús para su vida. Eso es lo que nuestro mundo necesita. Vienen días terribles, porque cuando empiece a brotar, ahora sí ya, y entremos a la fase 3, muchas cosas van a cambiar. ¿Y sabe qué espera la gente? ¿Sabe qué es lo que el Cordero espera de su esposa? Que esté preparada. Pero para estar preparada necesita estar trabajando. Pero a veces, en lugar de estar trabajando, su mente y su corazón está en lo que no tiene, en lo que le hace falta, en lo que le hace falta para la mesa. Hermano, una de las ventajas de servir a Dios es que Dios nos lleva a través de tiempos de placer, tiempos de dolor, tiempos donde puedes comprarte, quizás para ti, 1 kilo de costilla, o tiempos en los que a veces, cuando estábamos recién casados, mi esposa y un servidor, y solamente comíamos enfrijoladas, decía a mi esposa: ¿qué prefieres? ¿Tortillas con frijoles o frijoles con tortillas? Y bromeábamos, porque Dios nos lleva a tiempos. Hermano, la invitación del Cordero es para que estés en las bodas, pero para estar en las bodas tienes que crecer. Tienes que crecer espiritualmente. Decir: no, yo me voy a ir, hermano. ¿Sabe quién se va a ir en el arrebatamiento? ¿Sabe quiénes son los únicos que van a escuchar la trompeta? Aquellos que estuvieron acostumbrados a escuchar la voz del Señor, que les decía por aquí y por allá. Esto no es emocionalismo, es una realidad. Todos los días, muy emocionada, te levantas a prepararle el desayuno a tu hijo porque se va a la escuela, y le das sus 50 pesotes para que los gaste en la escuela. Y después de 2 meses te hablan por teléfono: señora, ¿puede venir a la escuela? Y tú dices: ay, ¿qué será? Y llegas a la escuela y te dice la directora o el director: señor o señora fulana, su hijo tiene 2 meses de no venir a clases. Tú podrás decir: pero si todos los días me levantaba a hacerle de desayunar, le lavaba su ropa con Suavitel,
Le daba su dinero para que gastara. Es que no son las intenciones, son los actos en sí mismo lo que cuentan. En el crecimiento espiritual, lo que cuentan son tus actitudes, son tus elecciones. Es lo que tú escoges hacer con aquello que te fue dado. ¿Te preparas o no te preparas? Estos, toda su vida cristiana, mientras vivieron en la tierra, se la pasaron diciendo esas palabras. Hermano, déjeme decirle, cuando usted llegue al cielo, las cosas no van a cambiar. No, déjeme decirle, quiero terminar con esto. Usted no puede estar o querer estar en un lugar que usted no ama. Usted no puede estar, mire nada más esta cuarentena. La gente tiene que estar en sus casas. Muchos de ellos están hasta el gorro de sus casas. ¿Por qué? Sí, tienen cierto favor para su familia, tienen cierto amor, pero su pasión no es su familia, su pasión es el dinero, es andar fuera, no es su casa. Porque precisamente esta cuarentena, para muchos, su casa es un infierno. Pleitos, gritos, se dicen cosas. Hermano, ¿a poco usted cree que va a llegar al cielo y va a decir, ahora sí, voy a cantar? No. Si no le gustó cantar aquí, no va a poder llegar a cantar allá. Imagínese al Señor Dios que le diga, a ver, fulano, ponte a leer toda la Biblia, léela por favor. Y lo para en un púlpito y le dice, empieza desde Génesis 1 y terminas en Apocalipsis 22 hasta el último versículo. Y usted agarra la Biblia y empieza en Génesis capítulo 1 y empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la mar, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Y llega a Éxodo y se le apareció Jehová a Moisés y, ¿sabe qué? Se va a aburrir, porque no es su pasión. No es su pasión. Y lo que Dios hace precisamente en este tiempo es demostrarle que si su corazón no está en donde debe de estar, haga negocios con Dios para regresar al redil y que Dios sea la pasión de su vida. Y que Dios sea la pasión de su vida. En estas noches, si tú buscas en las redes sociales, hay hermanos en la fe que son cantantes cristianos, que están haciendo conciertos desde sus casas. Y tú los puedes escuchar cantar a capela. Y los que escuchas y se juntan con otro y se juntan con otro y dicen, hermano, vamos esta noche a hacer un culto de adoración. No, yo mejor voy a ver una película. Hermano, tu pasión no es Dios. Y si tú quieres estar en la esposa, tu pasión tiene que ser Dios. Porque entonces, cuando tú eres convertido, Dios empieza a ser tu pasión y empiezas a crecer espiritualmente. Y mientras no sea así, hermano, este es el lugar. Aquí vas a encontrarte a muchos hermanos en la fe. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo, justo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y dice, fíjese la diferencia de Apocalipsis 19 a este versículo. Y les fueron dadas sendas ropas blancas. Si tú te acuerdas en Apocalipsis, dice, y se le fue permitido que se vista. ¿De qué? De lino fino, limpio y brillante. Aquí les dieron ¿qué? Sendas ropas blancas, o sea, la túnica de la salvación. Ahí vas a ver a muchos. Ahí vas a ver a muchos cristianos que tú conociste. ¿Por qué? Porque crecer es trabajar con su corazón carnal, es trabajar con su impaciencia, es trabajar con tantas cosas que brotan de todo esto, hermano.
Así que, hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude a aprender y a entender que el camino de nuestra jornada terrenal es de trabajo espiritual. Es trabajar espiritualmente. ¿Sabes para qué? Para que en el momento en el que el Señor te llame, tú estuviste trabajando con lo que te fue dado. Dice Mateo 25 que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Hay un predicador, fue llamado el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Y hay un libro de él que se llama Sermón a mis estudiantes. Dice que una vez un estudiante de un seminario se acercó a él y le dijo: oiga, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer muchas cosas para Dios. Y dice que el hermano Carlos Spurgeon le dijo: mira, para que hagas grandes cosas para Dios, primero debes de aprender a mantener el césped donde tú vives cortado y las flores podadas. Y si puedes mantener tu césped podado y las flores también podadas, entonces quizás Dios te pueda llevar a otro nivel. Pero el primer campo a trabajar es ahí donde Él te plantó. Y si lo tradujéramos al 2020 lo primero es trabajar con nuestro corazón, trabajar con las cosas que salen de Él, para que el Señor, cuando estamos trabajando, hermano, lo que Él decida hacer para nuestras vidas será bien hecho. Así que, hermano, Dios nos ayude. La invitación de la esposa sigue abierta. Y puedo asegurarte 100% que esto que está pasando no es más que el sonido de la barca de Sión, llamando a la esposa que se prepare, a que regrese a casa, a que regrese a hacer lo que ha dejado de hacer. Y como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, arrepintámonos. Tenemos mucho trabajo todavía por delante, tanto con nosotros como con aquellos que nos rodean. El Señor espera que usted se convierta en alguien que pueda producir esperanza en aquellos que lo necesitan en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la invitación a las bodas del Cordero. Te damos gracias por la invitación que nos das para ir a esas bodas donde tú estás buscando una esposa para tu hijo, Señor Dios. Gracias por este mensaje donde tú nos has plantado. Gracias por este mensaje en donde nos estás enseñando que ser cristiano tiene que ver con trabajar espiritualmente, que ser cristiano tiene que ver con trabajar con nuestro corazón, con nuestro interior, con todo lo que brota de Él, para que lo traigamos, Señor, a su sangre, al fuego de su Espíritu Santo, a las aguas de su nombre, y que a través de nuestra búsqueda personal con usted sea quien transforme nuestra vida, porque es usted el único que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Es usted el único que tiene el poder para transformar en luz esta oscuridad. Es usted el único que tiene el poder para transformar en amor este odio que yo llevo dentro. Es usted el único que tiene el poder para transformar estas tinieblas que hay en mi interior, y usted las pueda transformar en luz. Es usted el único que puede transformar esta muerte que yo vengo arrastrando y transformarla en vida, y poder, Señor, y poder dar la esperanza, y poder compartir, y poder decirle a quienes me escuchen, a quienes convivan, a quienes me crucen el camino,
camino, pueda decirles que en usted, Señor Jesús, hay una esperanza y hay una esperanza de vida. Amado Señor, le damos gracias en esta noche por su palabra. Le damos gracias por lo que usted trae a nuestros corazones, Señor, y como dijo el profeta, avive, Señor, la obra en estos últimos tiempos. Por favor, avívela en nuestros corazones, Señor nuestro Dios, porque se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre eterno. Amén. Señor Jesús, que el Señor Jehová nuestro Dios le bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.